en Derecho Ambiental y Delitos Ambientales. Además, forma parte de la Comisión Ambiental Juvenil del MINAM, representando a la macrorregión norte para elaborar propuestas de mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra, estimada Claudia. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy bonito charlar de un tema tan dinámico, multidisciplinario y tal vez un poco complejo, que es los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental. Bien, para precisar que los comentarios que realizaré serán a título personal y no comprometen a la institución a la cual presto servicios. Además, les agradeceré si en algún momento se interrumpe el audio o la presentación. De cualquier forma me lo pueden avisar, por favor, ya que mi red está un poco inestable. Y precisado ello, nuevamente reitero mis agradecimientos, voy a comenzar a proyectar la pantalla. Listo, ¿me confirman? Si se puede observar. Sí, Con una sí se manita. puede ver. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, ya a lo largo de este curso, más o menos ya están un poco familiarizados con la normativa ambiental, con el tubo de la LPAC, con la Ley General del Ambiente y un poco también de las normativas del sector energético minero. Entonces, lo que nos compete precisamente en la presente sesión es saber un poco más acerca de la sanción administrativa en materia ambiental y desde una perspectiva llevada a cabo en el OEFA, cómo es el PAS en el OEFA. Entonces, en esta sesión, a lo largo de esta sesión, vamos a repasar brevemente qué es la sanción administrativa, cómo se lleva a cabo el PAS en el marco del OEFA. Y me ha pasado la pila que tenía. bien, No sé yo. gracias, Fabiola, sí, se había activado el audio. Y los casos prácticos. Y finalmente, unas breves conclusiones de la sesión para poder consolidar lo que podemos aprender en la presente reunión. Bien, comenzamos con la sanción administrativa. Bien, no podemos arribar o comenzar a conceptualizar la sanción administrativa sin tener presente el ius puniendi, esa facultad sancionadora, la potestad de la administración pública de poder sancionar conductas que transgreden disposiciones, en este caso, administrativas. Sabemos que el ius puniendi se manifiesta tanto desde una variante penal como una variante administrativa. Entonces, la potestad sancionadora administrativa se relaciona más con la presencia de normas, disposiciones, reglamentos, cuya materia que se regula, valga la redundancia, es administrativa. Estas disposiciones o obligaciones cuyo cumplimiento es obligatorio, una vez transgredido, se configura una infracción administrativa. Es por ello que la potestad sancionadora administrativa actúa imponiendo una sanción administrativa ante la transgresión. De lo mencionado se puede extraer entonces que el ius puniendi, más bien la potestad sancionadora, es una manifestación del ius puniendi, y eso no quiere decir que ésta sea ilimitada. No, en realidad no lo es. Existe el principio de mesurabilidad que indica que el ius puniendi es específico, no es ilimitado. Entonces existen principios y garantías que mantienen el orden tanto dentro de la autoridad que le impone y las obligaciones para la autoridad que le impone y también los deberes y derechos que tiene el administrado. Entonces, precisado ello, vamos a ver cómo podemos conceptualizar la sanción administrativa. Pues, en primer lugar, podemos decir que la sanción administrativa es una respuesta punitiva frente a la acción negativa causada por el administrado. Si queremos ser más drásticos, podemos decir que la sanción administrativa es un mal infligido al administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Obviamente que es de su propia conducta la que ha producido este hecho ilegal. Y la sanción administrativa tiene una finalidad, la podemos observar con una finalidad represora en la medida de que esta sanción puede privar de un bien o un derecho al administrado. También le puede imponer un deber de hacer o no hacer. Ahora, otro lado, y es el que se busca siempre,
tanto por el Estado para garantizar la convivencia social, la protección de bienes jurídicos, es la finalidad disuasora. ¿Para qué? Para que se pueda promover el cumplimiento de la norma, de la normativa que emana del Estado, de la autoridad administrativa. Ahora, la sanción administrativa no se relaciona, no tiene nada que ver con la privación de la libertad. Eso lo sabemos ya que compete al ámbito de las sanciones penales. Ahora, ¿por qué es que hay esa relevancia de llamar a la sanción administrativa expresamente como una sanción administrativa ambiental? Esto se debe a la especialidad y tal vez a la complejidad que tiene los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental. Y también que la sanción administrativa no solamente está ligada a la esfera del administrado en sí, sino que trasciende a intereses más elevados como la salud de las personas, la protección de los recursos naturales, de los componentes, de la calidad del suelo, del aire, de la fauna, la flora. Entonces, eso hace que muchos textos, la jurisprudencia también mencionen a la sanción administrativa ambiental como tal, como que un poco separándola de la sanción administrativa. Sin embargo, sabemos que, en términos generales, es una sanción administrativa. Entonces, esta sanción administrativa ambiental es la consecuencia por el incumplimiento de la normativa ambiental y se constituye como una manifestación de la importancia de la protección del ambiente, que eso es lo relevante, es lo que nos llama más la atención de ello y también, por supuesto, por la protección de la salud de las personas. Ahora bien, hay que tener algunas consideraciones respecto a la sanción administrativa ambiental. Cuando hablamos de esta sanción, se interpreta, está implícito de que ya ha pasado un procedimiento administrativo sancionador en donde se han llevado a cabo las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad administrativa del infractor, en donde también se ha aplicado la sanción y se han adoptado las medidas complementarias. ¿Cuáles pueden ser estas medidas complementarias? Pues la imposición de medidas cautelares, correctivas y, dependiendo en qué estadio, las preventivas. Ahora, la sanción administrativa ambiental también implica la garantía del debido procedimiento. Está implícito en ella que se han garantizado tanto los principios que están en el TUO de la LPAC, también los principios consagrados en nuestro texto constitucional, y sobre todo el principio de razonabilidad, que quiere decir de que la sanción administrativa ambiental va a ser efectiva siempre y cuando esta imposición, este monto, sea superior al beneficio ilícito que fue derivado del incumplimiento en sí de la conducta. Ahora, también es importante precisar que la responsabilidad administrativa en materia ambiental es objetiva. Por tanto, esta sanción administrativa ambiental no obedece a criterios subjetivos, sino que también cuenta con una escala tanto de tipificación como de graduación de la multa, y no se supedita para nada a la concurrencia de dolo o culpa del infractor. La sanción administrativa ambiental también es diferente a una medida correctiva, puesto que si bien ambas se establecen o se imponen en la resolución final, la medida correctiva busca remediar o minimizar los impactos o efectos negativos que ha tenido la conducta infractora. Entonces, podemos concluir que la sanción administrativa ambiental busca sobre todo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados, siempre con este enfoque, esa visión de garantía del principio de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que la multa debe obedecer a ello. Se multa al administrado porque ha incumplido una obligación ambiental que no solamente estaba para él, sino que incurría o implicaba a todo el ámbito circundante, toda vez de su unidad fiscalizable o poblaciones aledañas, que ahí compromete la salud de las personas y también los componentes ambientales. Ahora, los tipos de sanciones administrativas. Las sanciones administrativas pueden ser monetarias y no monetarias. Por excelencia, las sanciones administrativas monetarias es la multa. Ahora, la multa en el marco de la UEFA se ciñe a lo señalado en la resolución de presidencia del Consejo Directivo número 35 de 2013, que aprueba la metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones de la UEFA. Esta resolución fue modificada por resolución del Consejo Directivo 24 de 2017. Ahora, ¿qué es lo relevante? Tal vez muchos de nosotros somos abogados, no tenemos relación por ahí con el manejo de términos económicos, pero lo que debemos conocer de esta metodología para el cálculo de la multa es que, por un lado, garantiza o más bien disminuye la discrecionalidad que hay en la aplicabilidad de la multa. Eso hace que el derecho de defensa del administrado pues, se garantice de una mejor manera.
Además, de forma detallada, establece criterios subjetivos con los cuales la autoridad va a poder calcular la multa y graduarla. A su vez, apoya, ayuda, coadyuva a la remediación en este caso, de los componentes que fueron afectados por contaminación. Es decir, desincentivar la comisión de infracciones a la legislación ambiental. Ahora, la multa también obedece a otros principios, por ejemplo, el principio de no confiscatoriedad, y eso también lo establece la metodología, pues que la multa a aplicarse al administrado no debe ser superior al 10% del ingreso bruto anual que éste tenga el año anterior al momento en que se detectó la infracción. Y la prohibición de la reforma en peor es que el administrado, una vez impuesta una multa, no pueda ser impuesta de forma perjudicial a él. Un ejemplo, en la primera instancia se le multa al administrado con 100 UITs. Luego el administrado no está de acuerdo, apela. Esta apelación pues conlleva que la autoridad superior conozca el caso, pero la autoridad superior se da cuenta de que han habido defectos en el cálculo de la multa. Entonces esta debería haber sido superior, pero el administrado está protegido por esta prohibición de la reforma en peor porque la autoridad, en este caso de segunda instancia, no va a poder imponerla 200 UITs, por ejemplo, porque no tiene que agravar la situación del administrado. Entonces, si bien la revoca, puede revocar la multa, esta se mantiene por el principio de reforma en peor, pero todo ello debe constar en su análisis en el momento en que realiza o expide su resolución. Ahora, en términos generales, la multa sigue la siguiente fórmula: beneficio ilícito, la probabilidad de detección y los factores de gradualidad o los factores de graduación. En este caso, lo determinante, como podemos ver, es el efecto multiplicador que tienen los factores de gradualidad, ¿no? Entonces, lo que facilita aquí es que los criterios, una vez detallados, señalados, el administrado va a poder apelarlos, para la redundancia, apelarlos de forma más sucinta, de forma más directa, y va a conocer también por qué es que la multa genera tal monto y no otro. Aquí podemos apreciar la probabilidad de detección, uno de los componentes de la multa. El beneficio ilícito es el monto obtenido por el administrado, es decir, lo generado por el administrado al incumplir la multa, lo que se ahorró al administrado por haber realizado la infracción, en otras palabras. La probabilidad de detección se refiere el momento o cuán probable es la detección de esa conducta infractora. Puede ser muy baja, media, alta, total o muy alta, y dependiendo de ello es que la multa va a ir incrementando o va a ir disminuyendo. Los factores de graduación también que presenta la metodología de cálculo de multas van teniendo sus propios ítems y también los propios aspectos importantes que también genera que la graduación de la multa se eleve o disminuya. Otro tipo de sanciones administrativas son las no monetarias, que es la amonestación. El UEFA tiene competencias, está facultado para imponer amonestaciones también. Por regla general se establecen multas y esto se debe a los intereses que hay de por medio, es decir, el interés de protección ambiental, ya que todas las conductas infractoras o todos los tipos infractores se relacionan de una u otra forma con la protección del medio ambiente. Entonces, no habría lógica de presentar amonestaciones cuando lo que se quiere es disuadir. Habría una contraproducencia con ello. Pero en lo teórico, la amonestación no implicaría una multa ni una obligación de hacer o no hacer, y para que se pueda aplicar teóricamente sería que el beneficio haya sido mínimo y el daño causado nulo. Ahora también existen unas medidas complementarias que se pueden imponer al margen de la sanción impuesta, las cuales pueden ser las medidas administrativas, como las medidas correctivas, cautelares, los mandatos de carácter particular y el requerimiento sobre el sello. Ahora, de forma enunciativa se ha colocado ahí, por ejemplo, una medida cautelar o una medida correctiva puede incidir sobre la paralización de la actividad causante de la infracción, la restricción de la actividad causante también de la infracción, la clausura o el decomiso de los instrumentos que han servido para que el administrado pueda cometer la infracción. Bien, detallado de forma breve esta primera parte de la sesión administrativa, vamos a hacer también un breve repaso del procedimiento administrativo sancionador en el marco del OEFA. Ahora,
¿En dónde es que encontramos la facultad que tiene el OEFA para poder sancionar e investigar las conductas infractoras? Recordemos que para estar legitimado a utilizar la potestad sancionadora debemos contar con una norma que nos habilite. En este caso es la ley número 29.325, la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Esta norma le señala, regula, quién es el ente rector del CINEFA. El OEFA sabemos que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y entre sus funciones generales se encuentra el macroproceso de la fiscalización ambiental, que comprende la evaluación, la supervisión, fiscalización y también la aplicación de sanciones. Justamente en el artículo 11 aquí se encuentra la función fiscalizadora y sancionadora, que comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer también sanciones por el incumplimiento de las obligaciones y los compromisos. Aquí también nos establece la fuente que son incumplidos en este caso, de dónde provienen los compromisos que deben observar los administrados. Primero, de sus instrumentos de gestión ambiental, de la normativa ambiental en general, de los compromisos ambientales que se encuentran en los contratos de concesión y también los mandatos o disposiciones emitidos por el propio organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA. Ahora, ¿qué normas debemos tener siempre presente cuando estamos estudiando tal vez un procedimiento administrativo sancionador? Queremos analizar una resolución, queremos realizar una apelación tal vez dentro del marco de este PAS. Y de primera mano, el manejo del tubo de la LPAC y también el reglamento del procedimiento administrativo sancionador del OEF, aprobado mediante resolución del Consejo Directivo número 27 de 2017, que es el vigente. Ahora aquí un breve repaso, unas breves consideraciones también que nos puede ayudar a identificar quiénes son las autoridades competentes dentro del PAS del OEFA, cómo es que surge, cómo es que se lleva a cabo. Aquí, por ejemplo, podemos observar el macroproceso de la supervisión y por este lado ya la fiscalización ambiental. Sabemos que el OEFA tiene la función de supervisar la supervisión ambiental, en estricto. Entonces, la autoridad supervisora, una vez programado las supervisiones que va a hacer al año, mayormente se realiza esta programación en el plan EFA del OEFA, porque cada EFA tiene que tener su plan EFA. Entonces, ahí se establece a qué administrados va a realizar la supervisión de forma in situ o de gabinete. Obviamente teniendo en cuenta que a veces surgen actividades no programadas por emergencias ambientales, denuncias ambientales y todo ello. Pero ciñéndonos al caso, supongamos que hay una empresa fiscalizada, en este caso, una minera, por ejemplo. Entonces, la autoridad supervisora la fiscaliza, va in situ a su unidad fiscalizable y ahí detecta hechos. Una vez detectados los hechos y pues que constan en el acta de supervisión, lo que hace la autoridad supervisora es analizar todos los elementos recabados, tanto en el acta de supervisión, las fotos, las tomas satelitales esta vez que pudo haber tenido, los documentos que le pudo haber proporcionado el administrado en la supervisión, y con ello en gabinete ya comienza a analizar los casos y elabora su informe de supervisión. Una vez elaborado el informe de supervisión, la autoridad se da cuenta cuáles son los incumplimientos a la normativa ambiental, o tal vez a su instrumento de gestión ambiental en el que el administrado ha incurrido. Es por ello que, si bien se configura, él va a recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Y de analizar un hecho que no tiene mayor trascendencia y que se ha verificado su cumplimiento, pues recomienda el archivo del procedimiento. Entonces, una vez recomendado el inicio del PAS, traslada su informe a la autoridad instructora y la autoridad instructora no es que reciba el informe y observe que la conducta infractora pues sería imputable de frente, es decir, ya acarrearía responsabilidad administrativa, no. La autoridad instructora también revisa qué es lo que obra en el expediente, en el informe de supervisión y también en lo recabado a lo largo de la acción de supervisión, y verifica si en realidad si ha habido un incumplimiento o una infracción, es decir, si el hecho detectado ha configurado una infracción administrativa, porque el informe de supervisión no sería vinculante para la autoridad instructora. Y en este caso ya la autoridad instructora revisó y en efecto hay un incumplimiento de la normativa. Lo que hace es
imputar los cargos. Y esa imputación de cargos, pues se le notifica al administrado. Una vez notificado el administrado tiene 20 días para que pueda presentar sus descargos. Luego, cuando ya se presentan los descargos del administrado, la autoridad instructora todavía tiene dominio, por así decirlo, en esta etapa del PAS. Lo que hace es que una vez presentados los descargos, los analiza y elabora su informe final de instrucción. En el informe final de instrucción, ya pues con los documentos tal vez presentados por el administrado, la autoridad instructora ya tiene una visión, un panorama más grande de lo que puede tener respecto al hecho analizado. Y ahí puede tener más visión, más luces de que el hecho infractor, pues en realidad no lo es, entonces el IFI recomienda el archivo. Pero caso contrario, pues se evidencia con mayor razón, se ratifica, se confirmaría a su visión de que sí hay una infracción a la normativa ambiental, en el informe final de instrucción pues recomienda la declaración de responsabilidad administrativa. Aunado a ello, en el IFI ya lo acompaña un informe de cálculo de multa, porque la autoridad instructora en el IFI ya tiene que proponer si bien que se declare la responsabilidad administrativa del sancionador, ya tiene que proponer más o menos cuál sería la cantidad de la multa. Entonces, ahí el IFI es un paso también muy importante para que el administrado conozca más o menos cuál es la multa que se le puede imponer. Este IFI, garantizando también el derecho de defensa del administrado, se le notifica y el administrado puede revisar, puede ver y puede pues cuestionar, ¿no?, los considerandos que hay, tanto en el cálculo de la multa como en la declaración de responsabilidad que se le está haciendo. Entonces, una vez ya presentados los descargos al IFI, ahora entra a tallar la autoridad decisora. La autoridad decisora, con un panorama todavía más grande de lo que hay, las fotos, las imágenes, informes tal vez, informes de ensayo, instrumentos de gestión ambiental complementarios, todo lo que pueda presentar el administrado, lo revisa, lo analiza y finalmente en su resolución final puede analizar la existencia o no de eximiento de responsabilidad de acuerdo a lo que obra en el PAS y puede declarar el archivo del PAS. Sin embargo, también es la posibilidad, y es lo que observamos en la mayoría de casos, que lo que ocurre es que se confirme, es decir, se declare la responsabilidad administrativa del administrado, se imponga una sanción y dependiendo del caso, pues se imponga una medida correctiva o tal vez un mandato de carácter particular. Y aquí hay esta elevación de la línea, puesto que una vez que se notifica la resolución final, el administrado puede, uno, presentar un recurso de reconsideración y otro, presentar una apelación. No es que lo va a hacer simultáneamente, sino que una vez emitida la resolución final, el administrado interpone su recurso de reconsideración dentro del plazo estipulado de 15 días. Entonces, ese recurso de reconsideración es presentado ante la misma autoridad que emitió el acto, que en este caso sería la autoridad decisora, y ella es quien resuelve mediante una resolución lo cuestionado en el recurso de reconsideración. El administrado, frente a ese recurso de reconsideración y esa resolución que emitió la autoridad decisora, puede presentar el recurso de apelación. Y este recurso de apelación ya va a ser conocido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Esa sería una vía. Ahora, el administrado, pues, prescinde del recurso de reconsideración, de frente se va a un recurso de apelación, y nuevamente el TFA, bueno, nuevamente no. Como se va de frente a la apelación, ahí también conoce directamente el TFA de la apelación. Entonces, el administrado tiene esas dos vías, por así decirlo, para que pueda cuestionar, ¿sabes? Sino que tanto la reconsideración como la apelación por ahí tiene sus variantes, tiene sus ventajas o desventajas de acuerdo a cómo analice, en este caso, la parte contraria, ¿no?, que sería el administrado. Ahora, también hay que tener en cuenta que desde la notificación de imputación de cargos hasta la resolución final deben transcurrir 9 meses, porque si no, caduca el PAS. Ahora, este PAS, si bien ya la autoridad administrativa, bueno, en este caso la autoridad instructora va viendo que el nivel de complejidad es mayor y debidamente fundamentado, por supuesto, puede prorrogar por 3 meses más la caducidad administrativa del PAS. De esa forma, pues cumple con todo lo que tiene que hacer y sobre todo se garantiza el derecho de defensa del administrado. Ahora, la prescripción de la infracción
se cuenta desde detectado el hecho, es decir, la conducta, no desde la imputación de cargos, sino desde que se ha detectado. Entonces nos remitimos a lo que se ha hallado en la acción de supervisión. Y se contará desde ese momento 4 años, y dependiendo también qué tipo de infracción sea, para ver si prescribe o no la conducta, pues de prescribir también se tendría que archivar el procedimiento administrativo instaurado contra el administrado. Ahora, hay algo importante que mencionar o rescatar, ya que tenemos, a propósito de la imagen, que una vez que se notifica la imputación de cargos, el administrado, respecto ya a la multa, puede reconocer su responsabilidad administrativa. ¿Y en qué le beneficia? Que se le va a reducir la multa de acuerdo al criterio de oportunidad que se establezca. Por ejemplo, si hasta la imputación de cargos y presentados sus descargos reconoce voluntariamente, expresamente e incondicionalmente, sin ambigüedad, y pues que se aprecie claramente de que reconoce tal hecho infractor, se le va a reducir al final, en la resolución final, el 50% de la multa impuesta. No es que reconozca y se acabe el PAS, no, reconoce, pero los pasos del PAS van a seguir pasando, sino que en la multa es lo que incide este reconocimiento de responsabilidad. Ahora, ya presentado luego de los descargos y hasta antes de la resolución final, solamente se le reducirá el 30% en el cálculo de la multa. Y mayormente ocurre que no realizan el reconocimiento de responsabilidad, se van con todo hasta el final, defendiendo que no ha habido incumplimiento de la normativa ambiental, pues todavía hay otra opción que sería el pronto pago para la reducción del 10% de la multa impuesta al final. Pero ello conlleva que el administrado pues pague dentro de los 15 días hábiles desde notificada la resolución final, para que pueda acceder a ese beneficio. Ahora, ¿cuáles son las autoridades que están presentes en el procedimiento administrativo sancionador? Y aquí un poquito más didáctico, porque si bien el órgano resolutor de segunda instancia siempre va a ser el TFA, así está en la norma, así está en la ley del sello, del CINEFA, y también la autoridad sancionadora siempre va a ser DEFAI, la Dirección de Fiscalización y de Aplicación de Incentivos. Hay una pequeña variación en las autoridades supervisoras y en las autoridades instructoras, dependiendo de qué sector nos encontremos. Por ejemplo, si la empresa supervisada es una minera, la dirección que en este caso va a ir a supervisarle va a ser la Dirección de Supervisión en Energía y Minas. Y si es que aquí se detecta un incumplimiento, el informe de supervisión va a ser trasladado a la supervisión de fiscalización en Energía y Minas. De igual forma, si es que el administrado es una pesquera, por ejemplo, la dirección que va a supervisarlo va a ser la Dirección de Supervisión en Actividades Productivas, y el informe que recomienda el PAS va a ser trasladado a la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas. Igualmente, cuando se va a supervisar a una infraestructura de residuos sólidos, a un relleno sanitario, por ejemplo, la dirección que va a ir va a ser la Dirección de Supervisión en Infraestructura y Servicios, y el informe que traslada la recomendación de inicio de PAS se trasladará a la Supervisión de Fiscalización en Infraestructura y Servicios. Ahí hay una pequeña variación que es un poco más didáctico, y ya se va aprendiendo o familiarizándose con las direcciones, cuando mayormente hay ya el análisis del caso en concreto. Por ejemplo, aquí ya, que vamos a pasar a los casos prácticos. He tratado de que los casos prácticos tengan relación con los tópicos que hemos mencionado anteriormente, y también se puedan apreciar las figuras jurídicas que tiene el RPAS, y sobre todo se evidencie más la línea argumentativa, pues las resoluciones mayormente siguen una estructura, y si bien algunas son más grandecitas que otras, es decir, en el tamaño de hojas, en los casos, en la complejidad, pues la línea argumentativa siempre debe ser entendible para todas las personas, ya que si bien pueden haber aspectos técnicos, las resoluciones son de acceso público, por tanto toda persona tiene que comprenderlo, más bien tiene que ser accesible para todas las personas. Ahora comenzamos entonces con la resolución, aquí, la resolución número 206 de 2023. Todas las resoluciones son de este año, para ver cómo es que es la línea argumentativa pues más actual del organismo del OEFA. Bien, entonces en la resolución número 206 de 2023 trata sobre el incumplimiento de medidas correctivas. Ahora el administrado, la empresa
fiscalizada fue Invicta Mining Corp y el sector es minería. ¿Por qué había realizado el pequeño cuadrito de aquí? Por ejemplo, ya cuando sabemos el sector, ya sabemos qué autoridad es, de acuerdo a la autoridad supervisora, de acuerdo a la autoridad instructora en este caso. Nos ayuda un poco a identificarla de forma más rápida. Entonces, en el presente caso, la Sumilla, perdón, creo que puse en pausa la función de compartir. No, ¿verdad? Ah, no, sí, está en pausa. Recién está en pausa, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar eso o he Sí, estado...? recién está, sí se logra ver las diapositivas normal, han estado pasando. Ah, ya, chévere. Gracias. A ver, regresemos a las diapositivas. Entonces, aquí. No sé si está en pantalla completa, creo que sí, ¿verdad? Creo que... No, todavía no está en pantalla completa. Ya, ahora sí. Bien, entonces, más o menos leyendo la sumilla podemos detectar algunas figuras que están incursas dentro de la resolución. Por ejemplo, aquí, en el presente caso se ha encausado el escrito presentado por el administrado, mediante el cual solicitó la nulidad de oficio de la resolución directoral tal como un recurso de apelación. ¿Cuándo es que se realiza el encausamiento? Normalmente los recursos impugnatorios establecidos en el tubo de la LPAP puede ser un recurso de reconsideración, lo más conocido es el recurso de apelación, pero hay algunas veces en que el administrado presenta de frente recurso de nulidad de oficio. En realidad, la nulidad de oficio no sería un recurso impugnatorio, más bien se presenta este pedido dentro del recurso, ya sea de reconsideración o el recurso de apelación. Entonces, en los casos en que el administrado, pues, atendiendo también los principios del procedimiento administrativo sancionador, no es que se declare improcedente el escrito presentado, sino que se le encausa, se lo direcciona por el escrito que debió ser. En este caso, el recurso de apelación, porque eso es lo que se desprende de la lectura del escrito. Entonces, ¿se beneficia de esa forma el administrado? Por supuesto que sí, porque entendemos de que no solamente para un procedimiento administrativo sancionador, en todos los procedimientos que hay, siempre se tiene que garantizar el principio de formalidad, ¿no? De no formalidad también, de informalismo. Entonces, eso es lo que ayuda a los encausamientos. Y una vez encausado, pues ya comienza a analizarse el recurso como tal. Ahora, también podemos observar aquí que en este caso se ha confirmado la resolución directoral que impuso, o más bien declaró el incumplimiento de la medida correctiva ordenada a la empresa fiscalizada por resolución número tal. Y ahora, como era un recurso de apelación que apeló una medida coercitiva, se declaró improcedente en ese extremo, puesto que las medidas coercitivas no son impugnables. Ahora sí, nos vamos a ir al caso en concreto. Los antecedentes a tener en cuenta en el presente expediente es que aquí se realizó una supervisión regular del 27 de febrero al 4 de marzo del 2018. Entonces, ya la autoridad supervisora ha realizado una supervisión in situ, lo que hace luego, yendo ya a gabinete, elabora su informe de supervisión. En este caso, el informe de supervisión es el 238 del 2018. En este caso se recomendó el inicio del PAS y se trasladó el oficio a la autoridad instructora. La autoridad instructora expidió la resolución subdirectoral número 1118 del 2019 y luego, tras el procedimiento administrativo sancionador, la TEFAI, ya la autoridad instructora, emitió la resolución directoral número 2050 del 2019 y esta resolución es la que declara la responsabilidad administrativa del administrado por la comisión de 4 conductas infractoras, le impuso una medida correctiva y también le sancionó con una multa total de 332,5 UITs.
Ahora, subrayé la parte de medida correctiva porque el presente expediente es sobre el incumplimiento de medidas correctivas. Es decir, aquí no se está discutiendo la responsabilidad administrativa del administrado, sino la medida correctiva, el cumplimiento de la medida correctiva. Entonces, si bien hay 4 conductas infractoras, nosotros nos vamos a enfocar en la primera de ellas, con la cual se relaciona la medida correctiva impuesta. Entonces, esta la trasladamos aquí. En la supervisión se detectó que el administrado había implementado los componentes denominados depósito de desmonte nivel 3400 y el depósito de desmonte 3550, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. Aquí podemos ver algunas imágenes. La autoridad supervisora lo que hace es ir a la unidad fiscalizable del administrado. Previamente a ello, estudia el instrumento de gestión ambiental del administrado. No uno, sino todos los que tenga y los que tenga que ver con la actividad que realiza. Entonces, verificó que en tales coordenadas, tanto en este caso, en el depósito de desmonte nivel 3400, como en la ubicación del depósito nivel 3550, pues no deberían haber estado ahí porque ese instrumento de gestión no los contemplaba. Y los llamaron nivel 3400 y 3550 porque se ubicaban cerca de las bocaminas denominadas así, bocamina del nivel 3400, bocamina del nivel 3550. Entonces, otro hallazgo que se verificó aquí, que en su instrumento de gestión, el administrado en esos lugares, alrededor de esos lugares, debía tener solo un depósito de desmonte, y ninguno coincidía con estos depósitos detectados. Entonces ahí, pues, se verificó el incumplimiento, y en efecto fue el que se sancionó. Ahora, cuando se impone una medida correctiva, en términos generales, esta medida correctiva puede estar conformada por varias obligaciones. En este caso, la medida correctiva está conformada por 4 obligaciones y cada una de ellas cuenta con un plazo para el cumplimiento y también con un plazo y forma para que sea acreditado. Entonces, atendiendo de que la conducta infractora era la implementación de componentes no contemplados en un instrumento de gestión ambiental, y sabemos que las medidas correctivas sirven para revertir o minimizar el efecto de la conducta infractora, entonces en la primera obligación se le ordenó al administrado que construya el depósito de desmontes, en este caso el número 1, que estaba contemplado en su instrumento de gestión ambiental, para que cuente con el área adecuada para el almacenamiento del material de desmonte, porque estos desmontes no deberían estar ahí, pero estaban siendo, bueno, ahí se depositaba material de desmonte, sin contar con certificación ambiental, es decir, no se estaba midiendo ahí los impactos ambientales. Entonces la autoridad le dice, mediante la medida correctiva, implementa tu depósito de desmontes porque esa es tu área que ha sido evaluada para el adecuado almacenamiento del material de desmonte. Ahora, una vez que cuente con su depósito de desmontes, pues tiene que retirar el material que esté en los depósitos de desmontes de nivel 3400 y en el depósito de nivel 3550, puesto que esos efectos que han generado sin contar con certificación ambiental ni medidas de manejo tampoco, entonces deben ser minimizados, tienen que mitigarlos. Ahora, esa área, por supuesto, tiene que ser limpia y rehabilitada. El área que ocupaban en sí los depósitos de desmontes, los 2 que habían estado. Y si se quiere garantizar que esas áreas pues, sean limpias y rehabilitadas, se tiene que contar con estudios, en este caso con informes de suelos, tal como lo ha contemplado la autoridad decisora. Y finalmente, en la obligación número 4, que el administrado durante el periodo de la construcción del depósito de desmonte, también se encargue de tener en cuenta o implementar las medidas que reduzcan y mitiguen los impactos ambientales de la disposición de ese material de desmonte en los depósitos y también colocar los canales de coronación necesarios. Ahora, cuando estamos ante un incumplimiento de medidas correctivas, se entiende de que se ha declarado previamente una responsabilidad administrativa y por tanto la autoridad en este caso va a verificar solamente el cumplimiento de la medida correctiva. Entonces, la autoridad que realiza esa verificación es la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas, en este caso porque estamos en el sector minería. Esta subdirección, es decir, la SEM, requiere al administrado que acredite el cumplimiento de la medida correctiva. El administrado es notificado con la resolución final, por lo tanto sabe cuáles son los plazos que debe cumplir para acreditar tanto la ejecución de la medida como el acreditar el cumplimiento. Entonces, en el informe de verificación, lo que hace la SFEM
es verificar el cumplimiento de la medida con los plazos establecidos. En este caso, el periodo, en términos generales, era de julio a diciembre de 2020. Entonces, durante ese periodo, el administrador tenía que presentar información de acuerdo a lo señalado. Por ejemplo, aquí en su medida correctiva, tenía que presentar un informe técnico que sustente el cumplimiento de la medida correctiva. Debidamente georreferenciado, es decir, las imágenes y todo el material que presente georreferenciado y en este caso, si hay informes de ensayo, que sea por un laboratorio de INACAL. En el caso presente, el administrado no presentó ninguna información ante el requerimiento, por lo tanto, el SEN concluyó pues, que no había implementado la medida correctiva. Entonces, el informe elaborado, el informe de verificación, se traslada a la DFAI, que es la autoridad sancionadora, y es quien mediante una resolución directoral se pronuncia respecto al cumplimiento de la medida correctiva. En este caso, mediante la resolución 1995 de 2020, la DFAI declaró el incumplimiento de la medida correctiva y también impuso una multa coercitiva, puesto que cuando un administrado incumple una medida correctiva, pues se le impone una multa coercitiva que no puede ser impugnada. Ahora, ¿cómo se defiende el administrado? ¿Y cuál es el foco de análisis que tenemos que tener? El administrado señala que si bien la ejecución de la medida correctiva debió ser en julio a diciembre del 2020, él estaba impedido de hacerlo porque desde el 2018 estaba imposibilitado de ingresar a su unidad fiscalizable, puesto que había bloqueo de vías por la comunidad campesina de Parán y la comunidad campesina de Laxanga. Entonces estaba imposibilitado de cumplir cualquier medida, y aparte, este conflicto con las comunidades había propiciado de que realice el cierre final de su unidad fiscalizable. Entonces, en términos generales, el administrado decía que acá ha ocurrido una fractura del nexo causal por hecho determinante de tercero. Si bien la responsabilidad administrativa es objetiva en materia ambiental, pues en estos casos hay una forma en que el administrado puede romper, por así decirlo, el nexo causal, independientemente de la intencionalidad con la que lo haya hecho, porque aquí no estamos hablando de intencionalidad, sino de eventos que son extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, que impiden al administrado cumplir con una obligación. Y esos se encausan siempre en tres. Puede ser caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de tercero. Entonces, el administrado en este caso decía, ha ocurrido un hecho determinante de tercero, por eso yo no he podido implementar y ejecutar mi medida correctiva. Entonces, eso es lo que se analiza aquí. La línea argumentativa de la presente resolución es determinar si es que en efecto ha ocurrido o no esta ruptura del nexo causal por hecho determinante de tercero. Y en efecto, los medios probatorios que presenta el administrado son documentales, ha presentado cartas solicitando apoyo a la fuerza policial, entrega de documentos también con la comunidad, constancias policiales, denuncias policiales, disposiciones fiscales. Y lo importante de todo ello es que, y no debemos perder de vista, es que si hablamos de incumplimiento, tenemos una forma de hacerlo, un tiempo de implementarlo. Y todos los documentales presentados por el administrado son de fecha posterior al momento. Es decir, él presenta, como podemos observar, documentos del año 2021, y él tenía que acreditar el cumplimiento de su medida correctiva en el 2020, de julio a diciembre del 2020. De igual forma, cada documento es analizado, el contenido es analizado, y de ello pues se desprende una conclusión, ¿no? En este caso, los medios probatorios presentados no han acreditado el cumplimiento de la medida correctiva. Es más, ninguno de ellos aludía al cumplimiento de la medida correctiva, ni a esfuerzos para lograr el cumplimiento de la medida correctiva. Ahora, otro dato importante del presente caso es que en el mismo expediente, el administrado dejaba constancia de que había elaborado una memoria descriptiva y un plan de actividades para que se restablezcan los canales de diálogo con las comunidades aledañas a su unidad fiscalizable. Entonces, presentó este cronograma que estamos viendo, y la autoridad sancionadora lo tomó en cuenta para establecer la medida correctiva. Entonces, el administrado, pues, aún presentando un cronograma que fue estimado para implementar la medida correctiva, no lo ha cumplido ni ha acreditado que esos esfuerzos se han llevado a cabo. Por lo tanto, se concluyó que
no está acreditado fehacientemente que haya estado impedido físicamente de acceder al área donde se encuentran los depósitos de desmontes durante todo el periodo de julio a diciembre del 2020. Y tampoco pues acreditado que ha realizado esos esfuerzos por entablar el diálogo con las comunidades campesinas de acuerdo a la memoria que él mismo había proporcionado. Por ello se ha desestimado en este caso los alegatos del administrado. Y aquí hay un tema importante con la ruptura del nexo causal, ya puede ser por caso fortuito, por fuerza mayor o hecho determinante de tercero, que muchas veces es alegado, pero los documentos con los cuales se alegan no pertenecen al momento en el que se debería haber cumplido la medida correctiva en este caso. Entonces, no acredita de forma fehaciente, no da certeza ni de esfuerzos, no hay material para un análisis mayor que se pueda realizar, ¿no? Y culmina con ello el presente caso. Se desestimó totalmente, se confirmó la resolución del incumplimiento de la medida correctiva, por tanto el administrado pues tiene que pagar la multa coercitiva también. Ahora pasamos con el segundo caso, que ya es la resolución 270, voy a verla ahora, resolución 279 de 2023 del OEFA. Este sí ya trata de responsabilidad administrativa y acá nos ubicamos ya en un caso de pesquería. La unidad, el administrado fue Corporación de Alimentos Marítimos. De la sumilla podemos ver que se confirma la resolución directoral tal que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado contra la resolución que declaró la responsabilidad. Y se confirma también en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad del administrado y le impuso una multa ascendente a 1,855 unidades impositivas tributarias. Bueno, aquí lo que tenemos es una improcedencia del recurso de reconsideración. Quiere decir que el administrado, una vez notificada la resolución final, pues se fue por esa vía. Presentó su recurso de reconsideración, en este caso lo declararon improcedente y apeló. Contra esa resolución la apeló y pues ya lo conoció el TFA. Entonces, los antecedentes del presente caso es que se realizó una supervisión regular del 7 al 9 de septiembre de 2020. Estos hechos recogidos en la supervisión se plasmaron en el informe de supervisión 302 de 2020 y se recomendó el inicio del PAS. La autoridad instructora emitió la resolución subdirectoral o resolución de imputación de cargos número 99 de 2022. Aquí tenemos la resolución directoral, la primera resolución directoral con la que se declara la responsabilidad administrativa del administrado. Tenemos solo una conducta infractora y se sancionó con una multa total ascendente a 1,855 unidades impositivas tributarias. Como el administrado presentó un recurso de reconsideración, pues la misma autoridad decisora, la DEFAI, es quien emite nuevamente una resolución directoral pronunciándose sobre el recurso. Y en este caso lo declara improcedente. Ahora, respecto a la improcedencia de los recursos presentados, se puede hacer aquí un pequeño detalle. En este caso se declaró improcedente porque no contó con nueva prueba. Es decir, el administrado lo presentó dentro del plazo, pero no adjuntó una prueba nueva. Entonces, la prueba nueva es un requisito para presentar el recurso de reconsideración y eso no fue observado. El TFA, viendo que es decir, si estamos frente a una resolución que fue declarada improcedente, igual el TFA tiene que conocerla. Sí, porque en este caso no fue porque estaba fuera de plazo. Y aunque esté fuera de plazo, igual puede presentar el administrado un recurso de apelación y ese recurso va a ser analizado por el TFA. Si está a su favor o no, será de acuerdo a lo que hay en el expediente. Y en este caso, la conducta infractora era que Marítimo no implementó un tanque floculador de 2,5 metros cúbicos de capacidad, un tanque floculador diario de 1 metro cúbico de capacidad, un tanque coagulante de 0,2 metros cúbicos de capacidad, un tanque colector de espuma y lodo de 8,5 metros cúbicos de capacidad para el tratamiento de efluentes, de lavado de materia prima, proceso productivo, efluentes de limpieza de equipos y establecimiento industrial de acuerdo con lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. Entonces, en este caso podemos apreciar la importancia del compromiso ambiental asumido. Sabemos que estos compromisos
que han asumido los administrados en un instrumento de gestión ambiental son de obligatorio cumplimiento. Pues es el administrado quien los elabora, quien pues vea y contrata el personal especializado para que pueda ver y medir los impactos ambientales, y es quien lo presenta ante la autoridad certificadora. Entonces, el administrado es quien mejor conoce de sus compromisos ambientales establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental. Y en el presente caso, en marítimo, el instrumento de gestión ambiental precisamente tenía que cumplir con los equipos y también con las características que presentaba en su compromiso, que eran de una capacidad mayor a los que habían detectado en la supervisión. Entonces, estos equipos contemplados por el administrado tenían que ser implementados dentro del periodo establecido. Por ejemplo, aquí el administrado señaló que la implementación de los equipos serían a partir del mes 6. 6 meses contados a partir del mes 6. Entonces, su instrumento de gestión ambiental fue aprobado el 16 de agosto del 2018, contando 6 meses más, sería el 17 de febrero del 2019, y agregando los 6 meses que era para su implementación, quiere decir que a partir del 17 del 8 del 2019, este compromiso ambiental era totalmente exigible al administrado. La supervisión fue en el año 2020, por lo tanto, estos equipos deberían estar implementados conforme a las especificaciones técnicas que contempla el instrumento de gestión ambiental. Ahora, se detectó en la supervisión, aquí hay un extracto del acta, que el administrado había implementado equipos de menor capacidad al establecer el instrumento de gestión ambiental. ¿Y qué es lo que dice el administrado? El administrado aquí señala que si bien los equipos sí son de menor capacidad, pues en realidad son operativos, cumplen con las operaciones para las cuales fueron destinadas y no hay un incumplimiento de límites máximos permisibles. Se reafirma de que son de menor capacidad, pero con ellos pues les permite cumplir con los límites máximos permisibles. Pues ahí ya más o menos nos damos una idea de que está reconociendo que los equipos son de menor capacidad y sabemos de que los instrumentos de gestión ambiental contemplan compromisos que deben ser cumplidos específicamente como fueron contemplados, y está reconociendo prácticamente que son de menor capacidad. Sin perjuicio de ello, también el administrado pues señala de que los equipos ya están implementados también y presenta fotos para acreditarlo. Y en efecto, cuando se realizó el análisis de las fotografías, ya se tenía que los mismos, los tanques, procuradores, ya cumplían con las especificaciones técnicas. Entonces, pues en el análisis se debe dejar constancia de que sí cumple. Pero ¿por qué el administrado señala esto? ¿Por qué deja constancia de que ya se ha cumplido el compromiso ambiental? Porque este es un dato importante para el cálculo de la multa también. Ahora, recordemos que existen eximente de responsabilidad, que no quiere decir que la conducta infractora no se haya cometido, sino que existen circunstancias que hacen que no se aplique la sanción. O sea, existe la infracción, sabemos quién es el autor, pero su responsabilidad es eliminada. Son de carácter excepcional por esa circunstancia. Entonces, dentro de las eximentes de responsabilidad que contempla el tubo de la LPAC está la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado, y quiere decir de que no, si bien puede cometerse la infracción, si se alega subsanación voluntaria, se ha cumplido con subsanar el hecho, pues ya no ameritaría una sanción. Pero la subsanación voluntaria cumple unos criterios, tiene que tener en cuenta los requisitos para que eso sea aplicada. Entonces, un repaso también de la RPAS y con lo que se puede extraer de su lectura es que para que se aplique la subsanación voluntaria, pues esta tiene que ser previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, es decir, antes de la notificación de la imputación de los cargos, y también que esta subsanación se produzca de manera voluntaria sin el requerimiento de la autoridad competente, pues ya no sería voluntaria. Y también que esta conducta, que esta subsanación cubra las consecuencias y los efectos que produjo la conducta infractora. Y ahora, en el caso en concreto, el administrado lo señala, puesto que desde que se inició el PAS, había señalado que había subsanado la conducta porque había colocado ya los tanques que eran. Entonces,
es pertinente revisar qué es lo que se ha llevado a cabo y qué es lo que se ha registrado en el acta de supervisión. Y ahí en el acta constaba pues expresamente que se había realizado un requerimiento de subsanación al administrado. Entonces, este requerimiento ya pues hace que uno de los requisitos para aplicar la subsanación se caiga, ¿no? Sin ninguno de las tres concurrencias no puede ser aplicado. Entonces, lo que pasa en estos casos cuando el administrado pues acredita ya que, en este caso equipos, que ya cuenta con los que contempla ese instrumento de gestión ambiental, se considera que ha corregido su conducta infractora. Y esto es importante porque incide en el tiempo de incumplimiento de la conducta infractora, lo que repercute en el cálculo de la multa. Entonces, se determinó que el administrado había presentado la información que acredita la corrección de la conducta el 4 de mayo de 2022. La supervisión fue en el año 2020, entonces ya pues ahí definitivamente solamente se puede considerar como corrección de la conducta. Y esto hecho si fue tomado en cuenta por la primera instancia, por lo tanto no ameritó mayor discusión. Y aquí viene lo importante, esto también lo señala la misma resolución en su pie de página. Había comentado que cuando se emite el IFI, acompaña un informe de supervisión. Más o menos ya el administrado sabe cuánto sería el monto de la multa que se le va a imponer. Luego, cuando se emite la resolución directoral, también acompaña un informe de cálculo de multa, que puede variar o no con lo presentado en el informe de cálculo de multa que presenta el IFI. Sí, muchas veces se varía, es decir, el cálculo pues se revisa, se pule y ya sale otro cálculo. Y el cálculo de multa que acompaña la resolución final es el que se estima para realizar los cuestionamientos en general ya por el administrado. Entonces, este informe de cálculo de multa, que fue elaborado el 26 de septiembre de 2020, que sustentó la multa impuesta en la resolución, que declaró la responsabilidad y también que impuso la sanción administrativa, consideró el tiempo de incumplimiento de la conducta infractora desde la fecha de supervisión, que es el 9 de septiembre del 2020, hasta la fecha de corrección de la conducta. Es decir, desde la fecha en la que el administrado ha acreditado la corrección, que sería el 4 de mayo del 2022. Ahora, ¿por qué es importante ese dato? Puesto que de no haber presentado pues, esta corrección de la conducta, este tiempo ya no sería mayo, es decir, el tiempo se hubiera tomado en cuenta desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 26 de septiembre de 2020, que fue cuando se emitió el informe de cálculo de multa. Entonces, pues hay un tiempo considerable desde mayo a septiembre que ya no entra para el cálculo de la multa, por lo tanto, pues, esto no mejora, sino que hace que la multa no sea mayor. Y por ese lado, pues que este dato que presentó el administrado facilitó el cálculo de la multa correcto, ¿no? Entonces, lo que se advierte ahí, que si en efecto se ha tomado en cuenta por primera instancia, pues se ratifica el pronunciamiento de la primera instancia, ya que no hay mayor problema, no hay mayor cosa que editar, que configurar, que reformular en la multa. Por otro lado, el administrado también alega que ha reconocido la responsabilidad administrativa. Es decir, alega que le corresponde la aplicación de la reducción de la multa porque ha reconocido su responsabilidad administrativa. Eso es lo que señala el administrado. Y recordemos que cuando hablamos de reconocer la responsabilidad, tenemos que ceñirnos al criterio de oportunidad. Entonces, lo que se verifica aquí, si este reconocimiento fue realizado con los descargos presentados a la imputación de cargos. Y en el presente caso, el administrado presentó su reconocimiento de responsabilidad con el recurso de reconsideración. Entonces, pues no estaríamos hablando aquí de un reconocimiento de la responsabilidad cuando ya se te ha declarado la responsabilidad y también ya se te ha impuesto una sanción. Entonces, en esta parte sí, pues se analizó, se formuló también y se especificó que aquí no se puede configurar un reconocimiento de responsabilidad cuando ya se ha declarado la responsabilidad, se ha investigado también para declarar la responsabilidad administrativa, por lo tanto ese alegato del administrado se desestimó. Ahora pasamos a la resolución número 257 del 2023,
que es un procedimiento extraordinario. Les comentaba esa línea de tiempo, ¿verdad? Que era lineal. En los actos se van desenvolviéndose uno por uno, de acuerdo a sus plazos, de acuerdo al tiempo, y en efecto es más, no sencillo, sino que mantiene una estructura uniforme en sí, y se le conoce como un procedimiento ordinario. En el OEFA, bueno, ahorita ya están pasando porque ya solamente quedan procedimientos residuales de este tipo de paz, pero es importante considerarlo porque también incidía sobre la multa. Entonces, en los procedimientos extraordinarios nacen en virtud de la ley número 30230. La ley 30230 presenta el artículo 2019. En este artículo 19, y más bien en forma general, pues se establecen medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Esta norma introduce o más bien hace énfasis en la función de cumplimiento más que en la sanción. Entonces ameritó que mediante resolución de Consejo Directivo número 26 de 2014, el OEFA estableciera las normas reglamentarias que facilitarían la implementación, más bien la aplicación de este artículo 19 de la ley 30230. ¿Y qué es lo que diferenciaba este procedimiento ordinario del procedimiento extraordinario? Pues que en el procedimiento ordinario seguía esa ruta lineal. La imputación de cargos iniciaba de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos unos pequeños extractos. Normalmente en la imputación de cargos, en la parte resolutiva, ahí se encuentra el resuelve, el artículo 1, que inicia el procedimiento sancionador contra tal imputado, le imputan las conductas infractoras que se describen en los numerales tal de la tabla con la que cuenta la resolución subdirectoral, y mediante el artículo 8 se establece cuál es la norma que guía ese procedimiento administrativo sancionador. En un procedimiento ordinario se establece el RPAS, consta expresamente el RPAS. Pero en los procedimientos administrativos extraordinarios, en la imputación de cargos se establecía claramente que el presente PAS se llevaba a cabo en mérito a la aplicación del artículo 19 de la ley 3230. Y a la par también por lo regulado en el RPAS del OEFA. Ahora, el procedimiento extraordinario, pues, llamado así, aquí se estableció que en un periodo de 3 años contados a partir de la vigencia de la norma, que fue el 13 de julio del 2014, 3 años más, sería el 13 de julio del 2017, el OEFA privilegiaría las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. Entonces, ¿cuáles son los efectos de este artículo 19? Que se iba a emitir una primera resolución mediante la cual se determinaría la responsabilidad administrativa del infractor y ordenaría solo una medida correctiva. Ahora, se suspendería el PAS si es que esta medida correctiva se incumplía. Ahora, siendo más gráficos, quiere decir de que vamos a tener 2 resoluciones. La primera, que solamente te ordena, más bien declara la responsabilidad administrativa del infractor y coloca o impone una medida correctiva. Esta medida correctiva va a contar, como ya hemos visto, con un tiempo, plazo, modo para ser acreditada y cumplida. Entonces, se iba a verificar esta medida correctiva, pero en ese plazo que tenía la medida correctiva, el PAS se iba a suspender. Y pues, en realidad se podría suspender dependiendo de cuándo la autoridad realizaría la verificación de la medida correctiva. Entonces ese plazo estaría muerto porque no habría la caducidad del PAS tampoco. Ahora, luego cuando la autoridad realizara la verificación y se ha incumplido el administrado, pues ahí recién se emitiría una resolución que impondría la sanción por la conducta infractora, no por la medida correctiva, sino por la conducta infractora. Y ahora bien, respecto a la sanción, ¿qué es lo novedoso de esa norma en su tiempo? Que la sanción que iba a ser impuesta iba a reducirse al 50% en virtud de ello, porque se estaba buscando el cumplimiento de la normativa, no la sanción. Entonces, aquí tenemos el expediente 257 de 2023, la empresa fiscalizada fue Volcan,
Y aquí se confirmó la resolución directoral que declaró infundado el recurso de reconsideración contra la resolución que declaró el incumplimiento de las medidas correctivas y se revocó las multas y reformulándose. Aquí se revoca, pero se reformula las multas, quiere decir que han disminuido para el administrado en este caso. Ahora, los antecedentes de esta resolución es que se realizó una supervisión regular del 2 al 6 de agosto de 2016, pues cuando estaba en vigencia la norma. Entonces aquí, de igual forma, la autoridad supervisora verificó, elaboró su informe de supervisión, luego lo trasladó a la autoridad, a la autoridad instructora, porque recomendó el inicio del PAS, y luego se emitió la primera resolución directoral. Esta resolución directoral en el presente caso es la 330 del 2018, y como vemos, declara la responsabilidad administrativa por la comisión de 3 conductas infractoras, y respecto a cada una de ellas, se impuso 3 medidas correctivas. Ahora, una vez notificada esta resolución y una vez también establecido aquí en la medida correctiva cuál sería el tiempo de cumplimiento, pues se suspende el PAS hasta que la SFEM realice el informe de verificación, es decir, se verifique que el administrado ha cumplido con las medidas correctivas. Se entiende de que la suspensión del plazo del PAS va a estar relacionado al tiempo en el que fue establecido para el cumplimiento de las medidas correctivas. Y luego de ello, cuando ya la SFEM realizó el informe de verificación y pues verificó que no había cumplido el administrado con las medidas correctivas, trasladó ese informe a la DEFAI, y la DEFAI, mediante resolución directoral también, sancionó ya con una multa total de 504.1300 UITs. Entonces aquí tenemos la pequeña diferencia, que la responsabilidad después fue declarada con una resolución, y la sanción después de haberse verificado el incumplimiento de la medida, ahí fue sancionado. Ya bien, ¿cuáles son las conductas infractoras en el presente caso? Tenemos 3 conductas infractoras, cada una de ellas con su medida correctiva. Y nosotros vamos a ver más o menos qué es lo que se está imputando. Por ejemplo, en la conducta infractora número 1, Volcan, pues se le imputó a Volcan y se le declaró también la sanción por no haber realizado la evacuación del agua proveniente del afloramiento ubicado en la base del dique 1 del depósito de Relaves Rumichaca, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. También que Volcan no implementó un sistema de contención secundario para el tanque de preparación de lechada de cal ubicado sobre una losa de concreto en la planta concentradora, incumpliendo lo establecido en la normativa ambiental, y que Volcan no realizó las actividades de cierre progresivo en el depósito de desmontes CA10, incumpliendo su instrumento de gestión ambiental. Aquí nos vamos a centrar en la conducta infractora número 1 y en su medida correctiva número 1. Entonces, teniendo en cuenta que la conducta infractora es sobre no realizar la evacuación del agua de afloramiento, la medida correctiva que busca revertir o minimizar este impacto le ordenó a Volcan acreditar la captación de la totalidad de esa agua de afloramiento ubicada en la base del dique del depósito de Relaves, que había sido detectada en la supervisión regular del año 2016. Entonces, otro datito, podría decir para agregar, que en las medidas correctivas, cuando se las fundamenta, se las motiva, se establecen también las acciones y aspectos a tener en cuenta, y eso pues marca la razonabilidad del plazo que se impone. Entonces, cada una de ellas, luego en el informe de verificación, que es este cuadro número 6 ha sido extraído del informe de supervisión, donde se establece el plazo de vencimiento ya específico para cada una de ellas, y eso es lo que se verifica para su incumplimiento. Pues de aquí se verificó que en realidad no había presentado. Pero en otros casos no presenta a veces nada del administrado, pero en este caso sí. Volcan sí presentó medios con los cuales trató de acreditar que el cumplimiento de la medida correctiva. Sin embargo, pues luego de su análisis se concluyó que no había acreditado en realidad. ¿Y por qué? Respecto a la primera conducta, a la primera medida correctiva, el SFEM se analizó que no contiene ningún medio probatorio alguno que permita acreditar la captación del agua del afloramiento. Es decir, presentó medios probatorios, pero ninguno tenía incidencia directa con la medida correctiva. Y respecto a la medida correctiva número 2, Volcan, si bien presentó medios probatorios, no
no tenía que ver tampoco con la medida correctiva número 2. Y respecto a la tercera, presentó también documentos, pero no tenían que ver con los componentes de la cual trataba la medida correctiva. Y además, pues alegaba que el estado de emergencia le impidió haber cumplido con la medida correctiva, que es también otro de los alegatos utilizados usualmente para el cumplimiento de compromisos ambientales. La pandemia del COVID-19, las restricciones que hubo, y todo ello tal vez para acreditar un motivo de fuerza mayor en el cumplimiento. Pero este no fue el caso en este caso. Entonces, para la medida correctiva número 1, nosotros tenemos que tener en cuenta el compromiso ambiental asumido por el administrado. Existe un depósito de relaves Rumichaca, correcto, existe su instrumento de gestión ambiental, lo contempla, pero también contempla que tiene que tener un sistema de drenaje, puesto que en este depósito de relaves afloraba el agua proveniente también del subsuelo, como también de manantiales. Entonces, el administrado había contemplado que su sistema de drenaje iba a redireccionar ese afloramiento hacia la mina. Pero cuando se fueron a realizar la supervisión, pues el agua estaba ahí, el agua de afloramiento se encontraba cerca del dique del depósito de relaves Rumichaca, y estas concentraciones de agua normalmente tienen metales que afectan los componentes ambientales, en este caso el suelo, por ejemplo, la flora que pueda haber ahí. Y eso es lo que se ha detectado, y eso es lo que el administrado, bueno, se le pidió al administrado que realice, es decir, la evacuación de esa agua, que saque esa agua y la direccione a donde corresponde. Entonces, de forma técnica se argumentó, se estableció que aquí existía un daño potencial a la flora y a la fauna de la zona, puesto que el agua que aflora en la base del dique provenía de manantiales y también de agua de infiltración del depósito de relaves. Y estos contienen residuos metálicos de los relaves, por lo tanto también podría perjudicar a las comunidades de vegetales aledañas a los ríos y a los organismos vivos también que se encuentran en el río, porque existe un río Rumichaca que colindaba con este depósito de desmontes. Entonces, ¿cómo se defiende el administrado ante ello, ante los hechos detectados? El administrado dice que yo sí cumplí con realizar el recojo del afloramiento del agua. ¿Y de qué forma? Que él construyó una poza colectora en cada recrecimiento del dique, por lo que señala que el agua es captada y recirculada hacia la mina. Y presenta una fotografía en donde se observa ahí la poza colectora que colecta el agua de los relaves y pues lo direcciona a la mina. El dato importante aquí es que esta fotografía data del 23 de enero del 2017. Quiere decir cuando todavía estábamos en la imputación de cargos. Ahora, esta misma fotografía fue presentada en su oportunidad y también fue analizada en la primera instancia. Y señaló precisamente de que si bien está la poza ahí, no habría medio probatorio que acreditara que el afloramiento fue recuperado, porque como vemos se ve el depósito de relaves, pero el agua que estaba aflorando no habría medio probatorio que acredite que ya no estaba ahí. Entonces, el administrador también presenta fotos actuales en donde se reafirma de que la poza pues, ya cuenta con sistemas de impulso también, y la poza colectora. Sin embargo, no lo relaciona directamente al afloramiento del agua detectado en la supervisión del 2016. Y siempre se debe tener presente cuando estamos frente a incumplimiento de medida correctiva, diferenciarlo de la conducta infractora y de la medida correctiva. En este caso, el administrado, en otras palabras, estaba defendiendo de la conducta infractora que ya había sido declarada mediante la primera resolución y había quedado consentida. Entonces, aquí lo que debía hacer es argumentar la captación de la totalidad del agua relacionada a la medida correctiva, pero eso no lo había realizado. Entonces, por ello se había desestimado el alegato del administrado. Ahora, el administrado también respecto al cumplimiento de la medida correctiva 1, ligó, por así decirlo, también la medida correctiva a su cumplimiento con el cálculo de multa, porque ya en la resolución número 2 se impone la sanción. Entonces quiere decir que se notifica con un informe de cálculo de multa. Entonces, en este informe de cálculo de multa presentado al administrado, aquí está un breve resumen de ello, el administrado cuestiona el beneficio ilícito.
¿De qué forma el administrado cuestiona el beneficio ilícito, que sería lo que percibió, lo que ganó el administrado por no haber realizado la conducta infractora, en este caso, no haber realizado el gasto, por así decirlo, para rescatar ese afloramiento y derivarlo a la mina? El administrado señala de que el beneficio ilícito, pues, que cuenta con un coste evitado, no ha tenido en cuenta la construcción de la poza ni la línea de impulsión. Entonces aquí nuevamente el administrado está señalando argumentos que tienen que ver más con la responsabilidad que con el cumplimiento de la medida correctiva. Nuevamente, esta construcción de una poza colectora y también líneas de impulsión no se relacionan directamente con la evacuación del agua proveniente del afloramiento, por lo tanto también fueron desestimados. Y ahora un poco más específico respecto a la multa y en la graduación de infracciones, está el cuestionamiento que realizó sobre el factor F1. El administrado señaló que correspondía a una calificación del 0%, y en el informe de cálculo de multa habían considerado un 30% porque se había afectado a 3 componentes ambientales, el suelo, flora y fauna. Pero el administrado señaló no, es 0 porque la calidad de agua de los afloramientos ya no representaban mayor riesgo para estos componentes. Y presentó informes de ensayo mediante los cuales pues ya no se advertía que había esos elementos contaminantes en el agua. Pero lo que se desprende también del presente cuadro es que los informes de ensayo pues te dan constancia de un momento determinado, en este caso del año 2021. Y recordemos que el hecho infractor fue detectado en el año 2016. Entonces, lo que se pudo verificar en el año 2021 no va a ser igual de lo que se puede verificar en el año 2016. Por lo tanto, también el argumento del administrado fue desestimado. Otro factor en específico que el administrado alegó, ya hablando de sanción y cálculo de la multa, es el perjuicio económico causado. Para este factor F2, que es el perjuicio económico, se calcula en relación a una población desprotegida, es decir, en un índice de población de pobreza total. Índice de pobreza total. Entonces, aquí se necesita datos más específicos para poder catalogar en cuál de estos porcentajes cabería la situación del administrado. Entonces el administrado dijo, en mi área, que sería donde se ubica la unidad fiscalizable, según el INEI, en los datos que cuenta el INEI, el valor promedio de este índice de pobreza es de 4.3, pero la autoridad sancionadora le había colocado como índice 19,6. Entonces, no correspondería a lo que era en realidad. Y en efecto, se realizó la verificación con este índice de pobreza que tiene el INEI, y pues se advirtió que el índice de pobreza de la provincia en donde se ubica la unidad fiscalizable del administrado era menor a la que había establecido la primera instancia. Entonces, ello ameritó que se reformularan las multas, no solamente en esta conducta infractora, sino en todas las del presente caso, puesto que este factor F2 está presente para todas ellas y se repite porque es un factor de perjuicio económico que está presente en las 4 que tenían. Y eso es lo que ameritó la reformulación de la multa impuesta. Claro que puede ser un poquito más complejo en los términos, pero ya cuando nos enfrentamos, por así decirlo, ya cuando queremos analizar los factores de graduación, el coste evitado y la probabilidad de detección, pues ya estamos frente a términos un poquito más técnicos que ameritan un poquito más de interdependencia con otros datos. Por ejemplo, aquí, conocer qué es lo que señala el INEI en el índice de pobreza. Y así también pueden haber mayores casos que necesiten un informe de supervisión adicional a un expediente que nos ayude a complementar. Entonces, podría decirse desde una perspectiva legal que es muy interesante el cálculo de multas, porque te ofrece un mayor panorama y otra visión, ¿no?, en la multa, porque al final es un monto calculado en UITs, y pues aquí no estamos hablando de 300, 100 soles, estamos hablando ya de miles de soles. Entonces,
La metodología de cálculo de multas ofrece ello, ofrece mayores criterios y mayores posibilidades para que el administrador pueda, pues como en el presente caso, cuestionar cada ítem en el que se toma en cuenta para el cálculo de la multa de su infracción. Entonces, ya arribando a las conclusiones de la presente sesión, el PAS, sabemos que el procedimiento administrativo sancionador es el procedimiento a través del cual la administración pública ejerce la potestad sancionadora y brinda las garantías a los administrados a quienes se le imputa la comisión de una infracción administrativa. También tener en cuenta que las medidas correctivas son diferentes a las sanciones impuestas al administrado. Estas, pues, buscan revertir o disminuir el efecto nocivo de la conducta infractora, más bien, y no se imponen como una consecuencia en sí de su comisión. Ahora, la normativa ambiental también regula de manera especial los eximentes. En este caso, hemos visto solamente un pequeño eximente de la subsanación voluntaria, pero hay más. Y a lo largo de las resoluciones emitidas en el TFA también hay casos muy interesantes que evalúan esas eximentes. En algunos casos se configura porque se evalúa de acuerdo a cada caso en concreto, pues, y se exime de responsabilidad al administrado. Es por ello que cada una de las eximentes de responsabilidad debe evaluarse caso por caso y no de forma general. Y bueno, eso sería lo que puedo compartir de las sanciones administrativas y cómo más o menos se relacionan ya con el procedimiento administrativo sancionador del UEFA. Queda cualquier pregunta que haya, creo que sí me mantuve dentro del tiempo. Muchas gracias, estimada Claudia. Sí, a través del chat del Zoom se nos hizo una pregunta, el cual es, ¿cuál sería un ejemplo de los mejores esfuerzos? Ya que muchas veces las comunidades son tajantes en no querer siquiera establecer mesas de diálogo. Ya, depende de cada caso en concreto, ¿no? Es decir, el UEFA tiene una área que ve expresamente los conflictos socioambientales. Claro, como desde no con efectos vinculantes, sino que evalúa y trata de coadyuvar a las comunidades a poder establecer canales de diálogo con los administrados. Y lo que se busca siempre es ese acompañamiento, ¿no? En el presente caso que se ha presentado, la comunidad no se había negado en sí a que los administrados presenten, sino que también tiene que ver con los compromisos que un administrado tenga respecto a su área de influencia directa e indirecta. Muchas veces hay compromisos que se adoptan pero que no se cumplen y eso va generando los conflictos que luego pues va aumentando a mayores proporciones. Entonces, ¿cuál sería uno de los ejemplos de mejores esfuerzos? Ya hemos tenido casos en donde se ha advertido que las comunidades tal vez son un poco renuentes, tal vez en emergencias ambientales, por ejemplo, que ocurre el caso de que han habido contratos previos en los cuales la empresa fiscalizada los convoca, los llama para que ellos, mediante sus empresas operadoras, realicen las mismas actividades de limpieza y rehabilitación. Y bueno, se supone de que las comunidades, y en este caso los profesionales que viven ahí en la zona, conocen más de la zona y tienen una mayor preocupación por cumplir y que pues sea remediado, limpiado en la brevedad posible, porque son los que pues, viven in situ, sino que se presentan a veces cuestiones de comunicación en donde una de las partes falla. Y dependiendo de cómo es que arribe el administrado, porque es él quien tiene que garantizar que las comunidades que están dentro de su área de influencia, pues también coadyuven con la remediación tal vez o ayuden con la facilidad que puede haber al acceso del área, en este caso afectada. Y depende de un manejo, creería de un manejo estratégico de que se le pueda implementar ahí, y en realidad no habría una respuesta así en definitiva para ello. En algunos basta solamente entablar mesas de diálogo, llevar ahí una autoridad que represente tanto mediadora, que represente los intereses de la comunidad como de la empresa fiscalizada, y en el otro caso pues hay medidas que van más allá, ¿no? Medidas que pueden llevar a la implementación de medidas cautelares, de medidas preventivas, de ejecuciones forzosas tal vez. No
físicas, sino la implementación de otros operadores, ¿no? En el caso que comentaba, cuando hay esos tipos de contratos donde los operadores son las mismas comunidades, pero la empresa es la que luego contrata a otros, pues ahí se genera un evento de tipo contractual, ¿no? Un intercambio de disyuntivas en temas contractuales civiles que repercuten en el ámbito ambiental y en el caso en concreto que sería para la limpieza y rehabilitación de un área en donde estaba ahí inmersa una comunidad nativa. Entonces depende de cómo una unidad fiscalizable arribe a estos, o se enfrente a esta comunidad, a esta situación, digámosle. Pero igual, en todos los casos, y como la norma lo señala, el administrado es el quien tiene que acreditar el cumplimiento de su obligación, más allá de que si existe una comunidad y sea tajante en la entrada sea tajante en que no le permite entrar a la unidad fiscalizable porque pasa, pero para ello el administrado cuenta con medios probatorios para acreditar eso. Por ejemplo, si es que la autoridad observa que el administrado, pues, presenta actas con reuniones con los administrados dentro del plazo que tenía para acreditar una medida correctiva o el cumplimiento de una obligación, presenta actas, presenta la convocatoria a mesas de diálogo, presenta también otro tipo de esfuerzos, por ejemplo, mediaciones. Algunas veces han habido situaciones en las que han ameritado pues no contar, tal vez viajar ya eso es cuando hablamos de términos más económicos, viajar al lugar, tal vez no podían entrar por ahí, pero contrataron a un helicóptero para que vaya y pase por encima y vaya al área donde tenían que cumplir con la obligación. Entonces el administrado ante eventos en donde la comunidad puede ser tajante, tiene que contar con medios probatorios que acrediten mínimamente sus esfuerzos para que cuando se evalúe el cumplimiento de una medida correctiva de su responsabilidad ambiental, pues se valore ello, ¿no? Porque una cosa es decir, no me dejaron entrar y se queda ahí nada más. La cuestión es cuando hablamos ya de procedimientos administrativos sancionadores, cada actuación tiene que ir acompañada, cada afirmación debe ir acompañada de un medio probatorio. Cuando hablamos en estricto de conflictos ambientales y cómo aliviarlos, pues ya estaríamos hablando de un tema más social, ¿no? Social y que engloba otro tipo de instituciones, en las cuales no está el UEFA. Pero respecto al procedimiento administrativo sancionador, cada actuación que realice el administrador respecto a su unidad fiscalizable y que tenga que ver con cumplimientos, pues tiene que acreditarlo mínimamente, pues sus esfuerzos, ¿no? Y por ahí. Es decir, una respuesta contundente de cuál sería el mejor esfuerzo, pues dependiendo del caso en concreto. Esa sería la respuesta para la pregunta. Gracias, Gonzalo. Sí, muchísimas gracias. Al parecer no tenemos otras preguntas, así que en razón a ello, a nombre de todo el equipo de NIDA, B-Lawyer y el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, le extendemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta clase y haber absuelto las preguntas de los participantes de manera tan amable. Esperamos poder contar con usted en futuros eventos a desarrollar y bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, de igual forma, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Desde NIDA y B-Lawyer esperamos puedan acompañarnos el día lunes para la recuperación del tema Nociones Básicas del Derecho Administrativo a cargo del abogado Piero Rojas. Asimismo, recordarles al público presente que los certificados estarán enviando una vez finalizado el curso. Que tengan un muy buen sábado. Gracias.